Bienvenida a todos, especialmente a don Francisco Génova, que va a ser el primer conferenciante. Bienvenida y gratitud, en primer lugar, al Instituto de Estudios Teológicos San Joaquín Royo, que todos los años por estas fechas nos presenta la Semana de Teología, que es una formación para los sacerdotes, para los religiosos, para todos los fieles. Y es muy importante porque a lo largo de estas semanas, preparadas siempre con esmero y tomando temas de actualidad importantes para el momento de la vida de la Iglesia y de la diócesis, pues nos van ayudando, nos van orientando, nos van ilustrando. La prueba es que siempre tienen un buen éxito. Por tanto, al equipo directivo del Instituto, muchas gracias. Muchas gracias también a los ponentes, don Francisco Génova, don José Beltrán, don Rafael Morterde y la hermana María José Pérez, que actuará en el último día. Gracias a los profesores y gracias también a los temas de este año que son de mucha actualidad. Siguiendo el criterio del Instituto, siempre se han buscado temas interesantes, temas importantes y temas de mucha actualidad. Pues sin más, doy la palabra al director, don Manuel Ángel Antón Guillén. A discernir, acompañar y a ofrecer luz. Es su misión. La Iglesia es lumen gentium, es luz de las gentes. Pues tiene que ir por delante iluminando. Como los faros de un coche, no se ponen atrás, esos son los pilotos de referencia, pero lo que va iluminando es por delante. La Iglesia tiene también ese deber y esa misión. Quizá alguno pueda preguntarse, ¿y qué ver tiene la fe, la teología, con los algoritmos y la inteligencia artificial? Pues fijaros, la respuesta es contundente. Todo. Porque toda tecnología, como fruto que es del ingenio humano, lleva implícita una pregunta fundamental sobre el ser humano, sobre su destino, sobre su relación con la verdad. Como afirma el documento Vaticano Antiqua en Nova, la inteligencia artificial no es una forma artificial de inteligencia, sino un producto de la inteligencia humana. Y como tal, puede orientarse hacia aspectos positivos o hacia aspectos negativos. Por eso nos encontramos ante un arma de doble filo. La inteligencia artificial presenta oportunidades enormes, no lo dudamos nadie. Por ejemplo, ya refiriéndonos a lo nuestro, en concreto a la Iglesia, puede ser una herramienta poderosa de evangelización. Ahí está el San Carlos Cutis, el último que evangelizaba precisamente con Internet y con los medios que la juventud hoy se manejan. En la formación, para ayudarnos en la investigación teológica, en el acceso a estudios bíblicos, en preparación de materiales, de una catequesis, hasta de una homilía, de cualquier cosa. Y en la educación católica, proyectos como Educación Católica 5.0 buscan integrarla también, que los docentes puedan dedicar más tiempo así a un acompañamiento más personal a los alumnos. Pero por otro lado, claro, conlleva también unos riesgos muy profundos que no podemos ignorar. Por ejemplo, la pérdida de lo humano. El riesgo es que se convierta una especie de competencia despersonalizada de la religión. Esto es lo que dije el otro día en la COPE, que parece que es lo que más han apuntado de alguna manera, ofreciendo respuestas a la carta y sin corazón. La misma Santa Sede alerta de que nada puede sustituir las capacidades exclusivamente humanas de empatía, ética y responsabilidad moral. También, por ejemplo, la amenaza a la dignidad, porque puede, como lo estamos viendo, manipularse la verdad, las noticias, generar falsas noticias por todas las partes, incluso en otro ámbito, pues crear elementos de muerte mucho más sofisticados, como son las armas que están hoy creando cada día más también. La erosión de las relaciones,
porque sobre todo los más jóvenes, que ya viven desde que nacen con el teléfono, en vez de sonajero, ahora les ponen, como sabéis, ya un teléfono móvil. No me invento nada, lo habéis visto, para que se entretengan. Nace con la pantalla ya en la mano, en la frente. Y van a vivir así y no han conocido otra cosa. No conoce la sonrisa del abuelo, del padre, de esto, que lo que hemos tenido nosotros. La humanización se está perdiendo en este sentido y las relaciones después son frías, como son esas relaciones. Y, por supuesto, lo que más han destacado del otro día también de la entrevista, que nace un nuevo ídolo. Están haciendo un nuevo ídolo. Porque existe el peligro que la tecnología deje de ser un medio, un instrumento, para convertirse en una especie de nueva forma de religión que promete soluciones, problemas y a la carta. Hoy mismo, cuando me preguntaban en la SER, me han dicho además como punzadita, dice, ¿usted sabe que la inteligencia artificial ha dicho que Dios no existe? Digo, pues yo me ha salido así brutalmente y digo, puede decir misa, que es lo que te sale primero cuando dice, la inteligencia artificial puede decir misa. Pero usted piense que la inteligencia artificial actúa con datos, no con un corazón. No tiene sentimientos. Eso nunca lo tendrá. Ni los tiene, ni los tendrá nunca. Por lo tanto, no puede hacer esas opciones, esas afirmaciones de algo que es muy personal, que es de opción personal íntima, que es incluso de su competencia. Pues bien, no quiero alargarme más. Hoy iniciamos, creo que una experiencia interesante que vamos a tener acompañada, pues precisamente con personalidades como son, que estamos aquí ahora, don Francisco también, gente muy preparada, que entiende de lo que nos quieren hablar y que nos pueden hacer mucho bien. No buscamos respuestas fáciles, buscamos, como hacemos en la Iglesia, discernimiento. Esta palabra tan querida en la tradición cristiana. Discernir significa, como sabemos, escuchar, pensar, dialogar, orar. Significa preguntarnos cómo podemos poner estas tecnologías al servicio del bien común, de la justicia, de la fraternidad y del anuncio del Evangelio. Pues que esta Semana Teológica sea un espacio de encuentro fecundo entre la fe y la razón, entre la tradición y la innovación, entre la Iglesia y el mundo, que nos ayude a mirar al futuro con esperanza y nos impulse a vivir con mayor profundidad nuestra misión en un mundo que cambia, pero que sigue necesitando hoy, quizá más que nunca, una palabra de verdad, de humanidad y de esperanza. Vamos a pasar ahora a la presentación del ponente de hoy, don Francisco Génova. Don Francisco Génova es doctor en teología y es también ingeniero técnico industrial. Profesor titular de Teología Sistemática en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, más conocido por nosotros, más popularmente como CRETA, y profesor estable del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar, y actualmente es el director de las dos instituciones, tanto del CRETA como del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar. También ha sido profesor de electrónica en ciclos formativos de grado superior y medio. En la Fundación Canónica San Valero de la Diócesis de Zaragoza es conciliario y responsable de pastoral y profesor de religión en bachiller. Tiene trabajos de investigación que están centrados precisamente en los desafíos que las fronteras tecnológicas y científicas le presentan a la teología, con lo cual está muy preparado para lo que nos va a decir, ya tiene mucha experiencia en esto. Autor también del libro Anne Foels, Dimensión religiosa de la búsqueda de la inteligencia artificial, y también de numerosos artículos sobre el desafío teológico de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Yo precisamente lo capté porque en la revista de teológica de Aragón pues vi un artículo ya desde hace 2 años ya, ¿no?, de sobre la inteligencia artificial, que fue el primer contacto que tuve yo precisamente con eso. Y lo vi, digo, pues lo tenemos aquí a mano, pues lo traeré. Y como introducción, que más tarde desarrollaré unas palabras. Simplemente decir, en primer lugar, que no es inteligente. Inteligencia artificial es una etiqueta exitosa de marketing, pero no refleja la realidad. En segundo lugar, que no es ningún tipo de tecnología misteriosa, ni una caja negra que escapa a nuestro control. Es una tecnología que podemos calificar de normal. Una tecnología que, eso sí, posee unas características y una complejidad que pueden causar impresión y asombro,
pero sin dejar de ser nunca una tecnología fruto del ingenio humano. Por supuesto, nunca va a estar en peligro la humanidad porque tome conciencia la inteligencia artificial, como vemos que la ciencia ficción suele plantearnos, o porque a raíz de ella los futuros robots tomen el control de la humanidad y, de algún modo, como algunos plantean, se conviertan en el siguiente paso en la evolución. El peligro siempre será no la inteligencia artificial, sino quienes la controlan, como lo es con toda tecnología, sobre todo con aquellas que tienen un poder tan disruptivo y una capacidad de control sobre el ser humano tan elevada como es el caso de la inteligencia artificial. Pero lo que decía, el peligro no está en la tecnología en sí, sino en quienes la controlan. En este marco inicial no podemos olvidar que muchas de las afirmaciones que se realizan, muchas de las predicciones que se plantean, están motivadas por algo mucho más prosaico, mucho más del día a día, que lo que normalmente se piensa. Se trata de obtener fondos para las investigaciones, de convencer a los inversores de que los beneficios serán excepcionales. Se trata de controlar el poder sobre ciertos desarrollos tecnológicos. Y en ningún caso debemos olvidar que a lo largo de la historia de la inteligencia artificial ha sido reiterativo el hacer predicciones, en muchos casos incluso apocalípticas, que constantemente se han convertido en profecías incumplidas. Un recordatorio de todo esto, ahora que estamos en 2026, pueden ser algunas predicciones que se hacían sobre los coches autónomos, los vehículos autónomos, que los planteaban como una realidad ya en el pasado año 2025 o incluso antes, obteniendo una vez más una profecía incumplida porque se obviaban las complejidades reales. Pero, como decía, muchas veces estas profecías están destinadas a captar fondos, porque una característica de todo este campo es que tiene una gran hambre de fondos. Se necesitan muchas inversiones y, además, inversiones que sean constantes. Incluso la conocida como ley de Moore, que es una que decía que cada cierto tiempo, al principio 2 años, luego 18 meses, 1 año, se duplicaba la capacidad de los ordenadores, no dejaba de ser, en el fondo, una profecía cumplida. ¿Por qué? Porque, como se ponía esa profecía, los ingenieros trabajaban para poder conseguirla. De alguna manera, el haberlo hecho motivaba a que se consiguiese. Cuando nos situamos en la inteligencia artificial, a veces nos olvidamos de que tiene un origen, en realidad, alguno bastante antiguo. Pero primero nos situamos en los orígenes concretos en el siglo XX, de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, y debemos dirigir la mirada hacia mediados de ese siglo, en concreto a 1948, cuando se publican 2 documentos que marcan un antes y un después, y que suponen también 2 elementos claves para comprender lo que hoy llamamos sociedad digital o sociedad de la información. Por un lado es la publicación del libro de Norbert Wiener titulado Cibernética, la ciencia del control y la comunicación en el animal y la máquina. Es cierto que la palabra cibernética, que estuvo muy de moda durante algunas décadas, acabó cayendo en descrédito por ese propio éxito, pero lo que representa y lo que significa no, eso caló y sigue presente. Por otro lado, nos encontramos con el artículo de Claude Shannon titulado Una teoría matemática de la comunicación. En el caso de Wiener, estamos ante un matemático que desarrolló sus ideas durante la Segunda Guerra Mundial. Le encargaron el gobierno norteamericano, Defensa, que diseñase sistemas capaces de... La aviación estaba llegando militarmente a un desarrollo muy importante y un problema que tenían, en este caso Inglaterra, con los bombarderos alemanes, era que los sistemas antiaéreos todavía eran muy primitivos y no era nada fácil predecir la trayectoria de un avión para que los disparos alcanzasen al avión, en este caso alemán, que bombardeaba principalmente sobre Londres. Entonces, como matemático, trabajó en todo eso y, fruto de esos trabajos que le iban a predecir comportamientos futuros del avión, acabó en el campo que conocemos como cibernética. De hecho, lo acuñó él el nombre y proviene del griego kubernetes, que significa tibonel, y que definió tal como expresa el propio título del libro, o sea, la ciencia del control y la comunicación en el animal y en la máquina. Ya el propio título está reflejando que no hay distinción entre hombre, animal, máquina, que todo se regula de la misma manera. Entonces, las fronteras entre el ser humano, el animal y la máquina se diluyen. Para él, todo se puede comprender bajo los mismos principios, que como buen matemático reduce a ecuaciones matemáticas, que son las que él desarrolla con la cibernética. Esta comprensión del ser humano reducido a la máquina no es nueva. La encontramos explícitamente en la obra de Julian Ofri de la Métrie, ya en el siglo XVIII, en 1748, que escribió un libro titulado El hombre-máquina, y hace esa afirmación.
cuando esas afirmaciones se han hecho posteriormente, incluso encontramos autores en el siglo XX, parece que han descubierto algo impresionante y viene ya de muy lejos. Allí plantea esta afirmación fundamental que desde entonces, de un modo u otro, ha estado siempre presente. Sobre las ideas de Claude Shannon, es importante recalcar cómo él, con su teoría matemática de la comunicación, muy elevada, tanto que muchos ingenieros tenían dificultades para comprenderla y aplicarla, encontraban esas dificultades. Para él, la comunicación, el lenguaje, no es un tema de significado. Cuando él habla de comunicación, no le importa el significado de esa comunicación, le preocupan otras cosas. De hecho, él lo reduce a estadística y probabilidades, que por cierto, o sea, estamos hablando de 1948, que por cierto, esto de estadística y probabilidades es lo que está en la base de este éxito desde hace unos pocos años de los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y familia. Está precisamente esta teoría de la comunicación, el basarse solo en estadística y probabilidad y sin ninguna referencia a significados. Un poco de historia. Al hablar de la historia de la inteligencia artificial, no podemos olvidar que estamos hablando también de la historia de los ordenadores. Una historia que no surgió con la electrónica, es cierto que la electrónica ha supuesto un gran avance, sino con la mecánica. De hecho, en la revolución industrial nos encontramos ya con automatización de procesos de fabricación textil que obedecen a verdaderos procesos de automatización programable. Por ejemplo, a finales del siglo XIX nos encontramos ya que en Estados Unidos el censo se tabula gracias a ordenadores mecánicos y la empresa encargada, además, de hacer ese trabajo fue una de las que fundaría más tarde lo que conocemos hoy como IBM. O sea, es una historia que viene de lejos. Pero a pesar de que las grandes realizaciones de los extraordinarios ingenios mecánicos, porque ahora lo hemos olvidado con tanta electrónica, pero los desarrollos de la mecánica fueron impresionantes, pero sí, todos esos procesos tenían unas limitaciones claras, por volumen y velocidad. Los elementos mecánicos hay un problema de volumen y de velocidad. Y eso es algo que va a empezar a cambiar en la primera mitad del siglo XX. Claude Shannon, que comentábamos, matemático, ingeniero, que lanzó la teoría de la comunicación, ya siendo muy joven, con 19 años, en su tesis de máster, planteó los ordenadores mecánicos sustituirlos por ordenadores eléctricos. Primero por relés eléctricos, lo que luego serían los ordenadores electrónicos. ¿Por qué? Porque un relé eléctrico tiene dos estados, apagado como un interruptor, se cierra o se apaga. Y todo esto suena a lo que luego va a ser la base de los ordenadores, el sistema binario, o 1 o 0, dos estados. Y va a ser la base de todo ese desarrollo. A raíz de ahí se va a iniciar un proceso que nos ha traído hasta aquí. No vale la pena meternos en ese proceso. Y, sin embargo, no podemos olvidar que los primeros pasos hacia la imitación de lo que entendemos como inteligencia se darían dentro de ese amplio campo que se conoció como cibernética. O sea, primero, esta idea de simular, de algún momento imitar o incluso hacer algo parecido a la inteligencia humana, nace en todo ese aspecto de la cibernética. En la aproximación cibernética, de lo que se trataba era de crear modelos de la mente humana, de crear modelos de neuronas y de redes neuronales. Eso sí, estamos hablando de modelos, que habitualmente eran realmente muy simples, que no reflejaban la realidad, pero se pretendía. Se trataba de fabricar esos modelos, de construirlos como realidades físicas. No se trataba de programas que corrían en un ordenador, sino realmente hacer elemento físico, aquello que imitaba construirlo, no programarlo. Tenemos los ejemplos del homeostato de Rosasby en 1948, que era un sistema mecánico que siempre acababa en equilibrio. Si se modificaba ese equilibrio, él solo, entre comillas lo de solo, está diseñado para alcanzar de nuevo un equilibrio. Incluso nos puede causar un poco de extrañeza, pero había quienes afirmaban que estaba vivo porque era capaz él solo, entre comillas lo de solo, de llegar de nuevo a un estado de equilibrio. Y el perceptrón de Frank Rosenblatt en 1957, que era la idea más básica de una neurona. No quiero que por esa diapositiva que se ve ahí matemáticas, no vamos a meternos en eso, sino para ver cómo realmente cuando hablan de modelo de neurona están hablando de una operación matemática muy sencillita. Claro, luego todo esto se complica, es la parte sencilla, pero que al final estamos hablando, cuando se habla en todo esto y actualmente igual, de neuronas, de redes neuronales, de fórmulas matemáticas que se están calculando en un ordenador. Ahí está muy sencillita la base, luego se complica. Pero eso es lo que hace el ordenador. No hay en realidad una conexión neuronal, no. O sea, el lenguaje aquí tenemos que tener mucho cuidado
de que no nos haga perder la perspectiva, que no estamos ante un cerebro ni ante una mente, sino ante un ordenador que hace cálculos. Para profundizar un poco más en esta historia, hay dos conferencias que son fundamentales. Una son las llamadas conferencias Macy y las otras la conferencia de Dartmouth. Vamos a ver. Las conferencias Macy, que se producen entre el 46 y el 53, reúnen especialistas no solo del campo de las matemáticas, sino de las ciencias en general. El sueño que tenían los cibernéticos era que la cibernética tenía que ser una ciencia general, que uniese a las ciencias sociales, a la biología, a la ingeniería, a las matemáticas, a todo, a la física, a todo. Porque su idea es, en el fondo, démonos cuenta de que estamos hablando de matemáticos que conciben que toda la realidad es matemática. Y lo mismo se puede estudiar al ser humano, que se puede estudiar el comportamiento de una máquina, que el origen del universo. Al final, todo sería en matemáticas. En estas conferencias se impulsa la analogía cibernética del ordenador y de los sistemas de retroalimentación, el cómo funcionan, con el cerebro y el sistema nervioso. Aunque las diferencias son abismales. Junto a la analogía de la sociedad como un sistema de comunicaciones. Es precisamente el considerar las analogías y los modelos propuestos, que, como decía, en el fondo son simplificaciones, sin embargo, se elevan al mismo nivel que la realidad a la que hacen referencia. Claro, se utiliza un modelo para comprender una realidad compleja y eso está bien. El problema es que al final ese modelo más simple que se utiliza para comprender esa realidad más compleja, acabamos igualándolo con la realidad. Y ese modelo que nos servía para entender un poquito cómo funciona la neurona, acabamos diciendo que es una neurona. Algunos, incluso en la propia conferencia Macy, van a cuestionarlo. Hay un psicólogo, Hans-Luca Teuber, que lo plantea. Cuestiona cómo esas analogías se están interpretando como igualdades y reclama que los modelos han de ser entendidos solo como eso, modelos. No tuvo éxito. La mayoría de sus colegas en las conferencias estaban por esa equiparación del modelo que habían hecho de lo que era una neurona, de lo que era el cerebro o de lo que era el ser humano con la realidad. Sin embargo, como decía, esa postura triunfa y así podemos encontrar incluso hasta hoy. Hay una matemática que citó Cathy O'Neill, que en 2017, en una obra que juega con las palabras, titulada Armas de destrucción matemática, incluso en inglés es más fuerte ese juego de palabras, en vez de armas de destrucción masiva, armas de destrucción matemática, llama así a los algoritmos. Y afirma que la realidad de los modelos, a pesar de su reputación de ser imparciales, y aquí empezamos a meternos con esa pretendida objetividad o imparcialidad de todas estas tecnologías, en realidad reflejan la ideología y las aspiraciones de quienes los plantean. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de que este grupo de matemáticos y otros científicos dicen que ese modelo refleja lo que es el ser humano y lo reducen al modelo, realmente partían ya de esa idea, desde su comprensión de la realidad de que todo es reducido a matemáticas. Entonces, el ser humano se puede entender solo con las matemáticas, pero era una idea que tenían ya previa y construyen un modelo que se ajusta a esa idea. De modo contundente, llega a decir que los modelos son opiniones en lenguaje matemático, Cathy O'Neill. Y el filósofo Daniel Innerarity, es de la Universidad del País Vasco, en una obra reciente de 2025, que se titula Una teoría crítica de la inteligencia artificial, no duda en afirmar también que estamos sobrevalorando los progresos de la inteligencia artificial, suele ocurrir con todo, y infravalorando la complejidad de la comprensión humana del mundo. Se tiende a sobrevalorar estas relaciones tecnológicas y a infravalorar al humano. Es una constante. Ocurre también con noticias científicas, cuando dicen, pues se ha descubierto que el ser humano comparte el 90 y tantos % de ADN con no sé qué insecto. Como en el fondo están diciendo, es que no somos nada, pues somos poquito más. O sea, el mirar hacia abajo en vez de mirar hacia arriba. No deja de ser todo esto un ejemplo de cómo se crea un modelo de la realidad, en este caso, un modelo del ser humano o de su cerebro, y se acaba reduciendo al ser humano o a su cerebro a ese modelo, como decíamos. Pero esos modelos ni son neutros ni son imparciales. Nada humano lo es, la tecnología tampoco, los modelos tampoco, sino que tienen su origen en la propia visión del ser humano y del mundo de sus autores. La conferencia de Dartmouth, que aquí es donde se acuña el nombre de inteligencia artificial, en su origen, la inteligencia artificial se puede comprender como una rama de la cibernética, que inicialmente respondía al nombre de teoría de autómatas o estudio de autómatas. De hecho, las líneas actuales de desarrollo de inteligencia artificial, lo que ahora se ha hecho popular con ChatGPT, lo que hablamos de redes neuronales, todos estos modelos, en realidad nacen entonces en el campo de la cibernética.
Y el propio nombre de la inteligencia artificial, al ser acuñado, era una búsqueda de ruptura con esos caminos de la cibernética, a través de lo que se venía a conocer como inteligencia artificial simbólica. El punto de inflexión fue esa conferencia de Dartmouth, en la cual se iba a acuñar el nombre de inteligencia artificial, no por consenso, pero sí por mayoría, a propuesta de John McCarthy, dejando de lado el nombre inicial de estudios automáticos o simulación cognitiva, ese tipo de nombres, porque hasta ese momento nadie había pensado en hablar de inteligencia artificial. El nuevo nombre permitía varias cosas. En primer lugar, marcar distancias con el campo de la cibernética, pero sobre todo con su principal figura, que era Norbert Wiener. ¿Por qué? Porque era una figura tan mediática y con tanta influencia que esos investigadores se querían librar de esa influencia. Querían marcar un camino nuevo y, además, también crear un prestigio nuevo para obtener fondos, porque al final muchas de las cosas que se han ido sucediendo es una búsqueda de fondos. El propio John McCarthy lo manifestó él mismo posteriormente, que esto era el motivo de acuñar un nombre diferente a cibernética, para separarse de la influencia que decíamos. Esta separación de cibernética se iba a ver fortalecida por la asunción de un nuevo paradigma. La aproximación que se hacía desde la cibernética se va a rechazar, a dejar de lado, nunca va a desaparecer, de hecho ha resucitado en lo que hoy vivimos. Bueno, no estaba nunca muerta, pero estaba mucho más reducida, con menos fondos para investigación, y se va a pasar a simular el pensamiento humano en otro tipo de sistemas que se llaman la simbólica, que es la programación clásica, en donde todo está fijado en el programa, no como en la programación actual de los algoritmos, que hemos oído hablar del entrenamiento y a veces eso que dice que aprenden el machine learning, ese tipo de cosas, sino que todo tenía que ser fijado por el programador, que también hacía muy complejo responder a algunas situaciones. Haciendo un poco más de historia, en realidad debemos decir que es una etiqueta que engloba muchas y diferentes tecnologías. Eso sí, una etiqueta permite transmitir unidad y a su vez, como decía, es una poderosa herramienta de marketing. Y también se le rodea de un halo mítico, que ya desde el principio ha contado con la respuesta de quienes no compartían esas pretensiones. Aunque aquí nos centraremos luego más específicamente en los que se llaman grandes modelos de lenguaje, como es ChatGPT y familia, es conveniente comenzar una mirada hacia las críticas clásicas que ha recibido desde el principio la inteligencia artificial. Que, precisamente, Herbert Dreyfus, el primero que está ahí, que era un filósofo que comenzó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la comparó con la alquimia. No sospechaba, desde luego, el que se iba a dedicar a eso, pero sí que al conocer, porque él estaba también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, al conocer a los investigadores de inteligencia artificial, se sorprendió. Entonces no pudo sino ser consciente de las contradicciones de lo que él enseñaba sobre el ser humano desde la filosofía con lo que esos expertos en inteligencia artificial enseñaban. Porque algo que ocurre siempre en ese campo es que, y desde el principio, siendo simplemente expertos en lo que es inteligencia artificial, ese campo de la informática, se permiten hablar de todo con la autoridad de sus conocimientos sobre el ordenador. Pero escribir sobre cómo funciona el cerebro, sobre qué es la conciencia, todo porque manejan un ordenador. Y dan por supuesto que, sabiendo lo que es el ordenador, ya saben lo que es el ser humano. De hecho, Dreyfus expresa así: quienes trabajan en el campo de inteligencia artificial, esto es de 1965, dice, quienes trabajan en el campo de la inteligencia artificial, a diferencia de la mayoría de los científicos, él pensaba que no eran científicos, casi nunca reconocen sus dificultades y son muy sensibles a las críticas. Una crítica hecha con razonamiento científico la consideraban como un ataque que descalificaban. No lo consideraban un motivo para investigar o para cuestionarse, en absoluto. Un estudio que publicó, como decía, en 1965, que se titulaba Alquimia e Inteligencia Artificial, compara esa empresa, la inteligencia artificial, con los antiguos alquimistas. Y para él hay una objeción que él llamó asunción epistemológica. ¿Qué quiere decir? Que parten de que todo el conocimiento humano se reduce a reglas formales. Y él, como filósofo, él no era creyente ni tenía una visión trascendente del ser humano, pero su conocimiento del ser humano decía, es que esto simplifica tanto las cosas que no responde a la realidad. El ser humano es mucho más complejo. Nos estamos situando en un nivel, muchos de los críticos de la inteligencia artificial que voy a nombrar eran ateos, no eran creyentes, pero la crítica estaba en un nivel base, es decir, es que la complejidad real, la biología, lo que conocemos sobre el ser humano,
No se puede reducir a lo que estos están diciendo con lo que están haciendo en un ordenador. Otra importante crítica llega desde el filósofo John Searle. Él plantea que lo que se limitan a hacer los ordenadores es manipular símbolos, mientras que la mente humana les atribuye significados. Aunque Searle no se opone a la idea de que se pueda reproducir el cerebro, dice que con lo que estos plantean, no, porque es una realidad mucho más compleja. Y de hecho desarrolló un argumento de la habitación china que ha tenido un gran impacto y que viene a decir que lo que hace los ordenadores es lo que haría una persona que estuviese aislada, le hacen una pregunta en chino, en escrito, él no tiene ni idea, pero tiene todos los días para consultar y según el símbolo que le han puesto, va buscando, al final, sin saber lo que es la pregunta, sabe lo que tiene que escribir como respuesta, pero él no lo entiende. Y dice, los ordenadores hacen algo parecido, no hay ninguna comprensión en el ordenador, simplemente maneja los símbolos. Hay otra crítica también que tuvo mucho impacto desde la física, un físico británico, Roger Penrose. Él también, desde un punto de vista simplemente científico, no creyente ni trascendente, pero como físico pone objeciones que provienen de su ciencia, sobre todo de la biología neuronal. Dice, esto es la complejidad de un cerebro, la reducen a unos circuitos eléctricos que están muy lejos de parecerse. A las matemáticas, que él también desde ese campo pone objeciones, y desde la mecánica cuántica, porque él es uno de los que piensan, o pensaban, que el fenómeno de la conciencia se debe a la mecánica cuántica. Entonces dice, estos no tienen en cuenta la mecánica cuántica, pues aquí no puede haber inteligencia. Otro crítico importante es Joseph Weizenbaum, porque este era profesor también en el propio y de informática, en el MIT, y se considera que en 1964 realizó el primer bot conversacional, o sea, un programa con el que se puede, entre comillas, hablar, o sea, hacerle preguntas y responde, y de hecho hay imitaciones en Internet del programa ELIZA, pero el que lo había hecho sabía que ahí no había nada de inteligencia, era un sistema por el cual, según el tipo de pregunta, el programa sustituía una palabra por otra y rebotaba, y si no sabía qué decir, hacía una pregunta tipo. Pero se dio cuenta de que alumnos suyos, gente que hablaba con él, incluso otros colegas, decían que eso era inteligente. Incluso había gente que se enganchaba a hablar con él, que quería, entre comillas, hablar a solas. Si eso pasara con ChatGPT, que es mucho más complejo, imaginemos en los años 60 con un programa que ahora veríamos como algo sencillo, no muy elaborado, entonces era un avance. Y este, que sabía lo que era, dijo, pero ¿cómo es posible que la gente crea que esto es inteligente? Si son 4 líneas de código que le mando que haga esto. Pero la gente se enganchaba y se asustó. Y desde su ciencia informática empezó a advertir sobre los peligros que tenía todo esto. Y estamos hablando de los años 60. Entonces, para él el mayor peligro es que para los seres humanos es que abdiquen de sus responsabilidades en favor de las máquinas. Él no pensaba que las máquinas ni conciencia. No, el problema es que nosotros dejemos que ellas nos gobiernen. Por eso denuncia ya en 1964 lo que él llama la idolatría al ordenador. Y hablamos de 1964. Que él ha ido observando y cómo se transmite a los niños, manifestando que hace una manifestación que hace desde el pesimismo. Aquí tengo la cita suya que dice, desde 1984, el adoctrinamiento de las mentes de nuestros niños con una idolatría informática simplista y uniforme es casi con certeza lo que la mayor parte del aprendizaje de informática es y será. Es un fenómeno pandémico. Y pensamos que en el 84, que yo ni siquiera había manejado todavía un ordenador, ni sabía lo que era, pero no. Y él ya veía en el 84 lo que hoy es una realidad completa. Bueno, sobre esto volveremos luego. Entonces, una afirmación que comenzaba antes es que la inteligencia artificial no es inteligente. Para comprender la verdadera realidad que late en el corazón de los ordenadores, voy a hacer una aproximación a lo que ahí ocurre. Lo más sencillo posible, y si alguien que no se asuste por lo que ve en la diapositiva, sí, pero lo más sencillo posible. En realidad es todo mucho más sencillo de lo que parece. Todas las operaciones que se realizan involucran exclusivamente operaciones lógicas, matemáticas, exclusivamente 2 estados. Un sistema binario. Estamos acostumbrados al sistema decimal, hay 10 dígitos, del 0 al 9, y los utilizamos con normalidad sin pensar, pero es solo un sistema que nos hemos inventado. Hombre, tiene su sentido, hay quienes piensan que es porque tenemos 10 dedos, pero es un sistema. Bueno, pues el binario es mucho más sencillo. De hecho, una tabla de multiplicar en binario
tiene solo 4 multiplicaciones. Los niños encantados. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Y se acabó la tabla. Claro, porque todos los números se representan con unos y ceros. Eso sí, y nosotros el 9 lo ponemos fácilmente con un solo dígito. En binario necesitamos 4. Entonces, 1, 0, 0, 1. Ya se nos empieza a complicar la cosa. O sea, operaciones sencillas, pero muy largas. Entonces, para nosotros no es práctico. Pero para implementarlo en una máquina es muy fácil, porque ahí son 2 estados, apagado o cerrado. Entonces, es muy sencillo. Es lo que Claude Shannon en los años 30 se dio cuenta. Entonces, el resto de operaciones resultan asimismo sencillas, largas si hacemos a mano, pero sencillas. Porque en el hardware de nuestros ordenadores todo se reduce a trabajar con unos y ceros. Eso sí, a través de circuitos electrónicos, porque tampoco entiende de conceptos matemáticos binarios, magnitudes eléctricas, tensiones, corrientes. Nada hay en todo esto que recuerde a un cerebro humano, ni de lejos. Porque el verdadero logro tecnológico no está en las operaciones que se realizan, que son, repito, muy sencillas, sino en la velocidad y el nivel de integración, el poco tamaño que ocupan los circuitos y la velocidad a la que son capaces de operar. Esa es la maravilla que está, porque si hubiera que hacer todo lo que hacen más despacio, no. De hecho, siempre nos mal acostumbramos. Cuando empecé yo a manejar un ordenador, era con una cinta de estas magnéticas que había que esperar a que cargara el programa y unos pocos K de memoria, y ahora, si Internet va un poco más lento, decimos, ¿pero esto qué es? Siempre nos ocurre. Hay quienes sostienen que de todo esto puede surgir una conciencia, porque esta, dicen, surgiría de todo sistema que maneje símbolos. De hecho, hay un filósofo norteamericano, Douglas Hofstadter, que lo expresa así: la conciencia es aquella propiedad de un sistema que surge siempre que existen símbolos que obedecen a patrones desencadenantes. Parece una frase muy profunda, pero no tiene ninguna fundamentación. Está hecha sobre su creencia. O sea, no puede demostrarla. Lo que ocurre es que esto encaja, y lo aplaudieron, toda esta línea que digo de investigación artificial, encaja con lo que defienden. Pero esta afirmación no es científica, no tiene. La conciencia sigue siendo un gran misterio y que la ciencia tiene sus dificultades. Se pueden hacer afirmaciones, pero no nos tienen que asustar, no tiene ninguna fundamentación. Toda la elaboración de este autor no es sino el marco filosófico de las ideas que, como decía, han desarrollado científicos e ingenieros en todo este campo. Hablando de los grandes modelos de lenguaje, voy a ser breve, no voy a leer todo lo que hay ahí. El modo de funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje es el desarrollo de una representación probabilística de una lengua. Lo que decía antes de Claude Shannon en 1948, que planteaba ya que el lenguaje lo reducía a estadística y probabilidad, porque ¿qué es lo que hacen estos modelos? Que tiene mucho mérito, o sea, no le estoy quitando mérito, lo que estoy quitando es que no hay una inteligencia, no hay una mente detrás. ¿Por qué han tardado tanto en explotar el éxito y no en 1948, en los años 60? Porque para esa probabilidad y estadística necesita una capacidad, una potencia de computación de circuitos impresionante, y solo se ha conseguido últimamente, en esta última época, y necesita, como habla de estadísticas, necesita muchos datos para crear esas estadísticas. Y hasta que no hemos dispuesto de Internet, con ese acceso a gran cantidad de información, y ese es un problema también, porque si accede a demasiada información, el control de la información a la que accede puede acceder a todo tipo de información. Entonces, ese es otro problema. Pero eso es lo que ha permitido tener unos sistemas con una gran capacidad de computación y con una gran cantidad de datos para generar esas estadísticas. Y lo que hacen estos sistemas es, los más sencillos, que incluso en algunos móviles, y se siguen utilizando, que uno empieza a escribir una palabra y ya se la completa. Utilizan esto de modo muy sencillo. Pero claro, ChatGPT y familia, utilizo ChatGPT como un nombre común, son capaces de hacerlo, pero con una frase entera, con un párrafo entero, en un contexto mucho más amplio. Pero para hacerlo eso, el consumo de datos, de energía que necesitan, de potencia de cálculo, es impresionante. Entonces, simplemente va aplicando probabilidad estadística y detrás de cada palabra va colocando, según todo lo anterior, la que tiene más probabilidades de ser correcta. Y realmente se habla de alucinación, ese tipo de cosas, pero estos sistemas siempre lo hacen bien, aplican su estadística. Claro, el resultado a veces puede ser, y según dónde ha cogido los datos, te puede decir una barbaridad. ¿Y por qué me la dice? Porque en algún sitio, porque reduce las palabras a números,
O sea, no entienden nada, lo reduce a números y además luego en binario. Si alguien sabe matemáticas, al final hablamos de vectores, con una capacidad, hace falta un nivel de cálculo impresionante, pero todo números. Y según esos números, resulta que esta palabra está más cercana a esta otra y entonces tiene que ser la que viene después. Pero ¿es eso lo que hace? No hay una mente ni... Claro, cuando interactuamos con el sistema nos da la impresión de que detrás hay una mente, pero la impresión es nuestra, el sistema es lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, lo he resumido esto un poquito para irnos a lo que serían algunas de las críticas. No me he metido en más cuestiones técnicas, pero eso es lo que hacen estos sistemas. Claro, eso va a generar y ha generado los problemas de con qué se alimentan. Y por eso, y hay mucho oscurantismo en conocer con qué han sido entrenados. Por eso nunca te puedes fiar de la respuesta de uno de estos, porque en su propia dinámica está que puede decir algo que no corresponda con lo que le has preguntado, aunque formalmente sea correcto, pero no. Bueno, críticas. Voy a leer una cita de... Bueno, aquí están Emily Bender y Timothy Gebru y otros que acuñaron el término loros estocásticos. Lo de loros porque hablan sin realmente conocer el lenguaje y estocásticos vienen por probabilidad estadística. Leo una cita de ellas que además a Timothy Gebru la despidieron de Google por publicar este artículo. Dice, el texto generado por un modelo de lenguaje no se basa en la intención comunicativa, ningún modelo del mundo, ni ningún modelo de estado mental del lector. Emily Bender es profesora de computación lingüística en la Universidad de Washington, en el estado, en Seattle. Pero nos tenemos que dar cuenta del hecho de que nuestra percepción del texto en lenguaje natural, independientemente de cómo se generó, está mediada por nuestra propia competencia lingüística y nuestra predisposición a interpretar los actos comunicativos como portadores de significado e intención coherentes, lo tengan o no. Al contrario de lo que puede parecer cuando observamos su resultado, el de uno de estos sistemas, para unir aleatoriamente secuencias de formas lingüísticas que ha observado en sus amplios datos con los que ha sido entrenado, de acuerdo con información probabilística sobre cómo se combinan, pero sin ninguna referencia al significado, un loro estocástico. Está insistiendo en que no hay una mente detrás. Aplica unas fórmulas y empieza a concatenar, ni siquiera palabras, está concatenando información numérica, que luego nos llegan a nosotros como palabras, porque esa palabra se ha traducido en números. El ordenador maneja números, no maneja palabras. O sea, que ni siquiera le llega el significado de las palabras, o la palabra le llegan números. O sea, entre nosotros y el funcionamiento a nivel más básico tiene que haber una traducción a lo que él maneja. Al final, unos y ceros. Sin embargo, el autoengaño de la antropomorfización nos va a llevar con facilidad a quedar atrapados en la ilusión de estar hablando con alguien. Lo que decíamos. No quiero meterme mucho más en esto. Sí, en el trabajo fantasma. Las tecnologías etiquetadas como inteligencia artificial comparten la pretensión de desplazar y sustituir al trabajo humano. Sin embargo, la realidad es que se apoyan en el trabajo de una enorme cantidad de personas que permanecen ocultas y explotadas, en algunos casos. En 2019, esta realidad fue puesta sobre la mesa por Mary Gray y Siddharth Suri en su obra El trabajo fantasma. ¿A qué denominan estos autores trabajo fantasma? No he encontrado que estuviera traducido al español, igual lo está, pero estuve buscando y no estaba. ¿A qué denominan trabajo fantasma? A los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de muchas aplicaciones, sitios web y sistemas de inteligencia sin ser vistos, incluso conscientemente mantenidos en la sombra, basado en el trabajo online bajo demanda de millones de trabajadores. Claro, cuando OpenAI estaba desarrollando ChatGPT, necesitaban que personas etiquetaran y fueran entrenando el sistema. Y claro, si tienen que ser miles de personas y hay que pagarles muy bien, eso sale muy caro. Entonces, ¿dónde buscaban la mano de obra? En países donde poderles pagar poco, preferían normalmente países donde el inglés sea también una lengua propia, países que han sido colonias inglesas, pero, por ejemplo, en algún momento usaron Venezuela porque les salía baratísimo. ¿Por qué? Porque había gente formada, pero con una crisis económica tan grande que les podían pagar muy poquito y van a trabajar todo lo que fuera necesario por poco. Entonces, eso está ahí detrás. Y luego también, por ejemplo, hay sistemas que creemos que no hay personas detrás
pero estos autores y otros hablan de algún sistema de inteligencia. Por ejemplo, hablan de uno de reconocimiento facial de Uber, que desde entonces no se lo han cambiado, pero en ese momento a veces el sistema no es capaz de hacer el reconocimiento facial y en segundos a alguien en el mundo, a un trabajador de estos fantasma, le viene una tarea que es la foto del conductor que tiene registrada, la foto de ese momento del conductor, cómo se ha subido, que igual se ha afeitado o ha habido algún problema, y ese señor o señora en algún lugar del mundo tiene que decir si son el mismo, en cuestión de 2 segundos, porque si no, no le van a pagar lo poco que le pagan. Y eso no somos conscientes, el usuario que no es consciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso está ahí. Ay, perdón, no tenía que ver. También hay un impacto medioambiental. Las compañías de inteligencia artificial generativa necesitan una constante inyección de capital. Por eso, cuando muchos de estos directivos, Sam Altman es uno que todos hemos podido oír, hacen esas predicciones, están intentando convencer a los inversores de que mantengan, porque necesitan una constante inyección de dinero. Hablamos de miles de millones de dólares. Y si se interrumpe, tienen un problema, porque además no tienen beneficios todavía. Necesitan que la inversión se mantenga. Pero hay algo más. El elevado consumo de energía, que incluso ha llevado a recurrir donde pueden. Aquí en Europa sería impensable, supongo. No me atrevo a afirmarlo tampoco, pero yo creo que no. A la energía nuclear. En Estados Unidos sí. Han vuelto a recurrir a energía nuclear, a pequeñas plantas de energía nuclear, para alimentar los centros de datos de Amazon, Google y Microsoft. Los tres. Ahí donde pueden y les dejan, y en Estados Unidos pueden y les dejan, y en otros países que puedan aprovecharse también por la situación que sea. ¿Por qué? Porque los consumos de energía son impresionantes. Luego hacen promesas de que van a ahorrar, pero hoy por hoy, y además necesitan seguir creciendo. El problema es que todo este sistema que estamos desarrollando necesita seguir creciendo, necesita seguir consumiendo recursos. Ahora hay una moda de centros de datos, además aquí en Aragón, que todo el mundo está muy contento, pero yo creo que hay que pensarlo seriamente, porque es un modelo que tiene una necesidad de crecer constantemente. En conclusión con todo esto, el término inteligencia artificial es una etiqueta tras la cual se agrupan diferentes tecnologías. Pero con el éxito actual, sobre todo mediático, porque durante mucho tiempo, y ha habido momentos en los que ha estado desprestigiado el nombre, los investigadores con seriedad académica lo evitaban. Pero en este momento las empresas tecnológicas para captar fondos, y parece que todo tiene inteligencia artificial, pues el televisor con inteligencia artificial, no sé qué, vamos a ver, se convierte en una etiqueta que permite vender hasta mejor, lo que sea. Entonces, la esencia de ese mito, que no deja de ser un mito, no es sino el de considerarla realmente inteligente, que como decía no lo es, y estar en camino de igualar primero y superar después a la inteligencia humana, en el fondo al mismo ser humano. Un mito que permite mantener siempre la tensión hacia un futuro, y olvidando los problemas reales que genera. No, en el futuro con esto se acabará el hambre en el mundo. El problema de la violencia, del hambre, de todo lo que no está en que necesitemos más tecnología, porque eso nace en el corazón humano. Y con más tecnología no garantizamos, al contrario, la tecnología suele multiplicar el bien y el mal, no lo soluciona. ¿Cómo vamos? Bien. Voy a saltarme una cosita. Voy a citar a Jan Burrell, a Jan Burrell, que es un investigador en este campo, que dice lo siguiente. Dicen que el poder reside en la máquina y nos están distrayendo de la enorme riqueza y poder que están ganando con el auge de la inteligencia artificial. Al final, lo que os decía al principio, hay algo muy prosaico, que es el poder y el dinero, y sigue estando detrás de todo esto, sigue estando detrás. Y del hecho de que no tiene por qué ser así. Se suele a veces hablar del imperativo tecnológico, o que hay como si fuera esto un progreso independiente del ser humano y que la tecnología se va desarrollando por sí misma y nosotros la vamos acompañando, y detrás hay decisiones muy humanas que tienen que ver con el dinero y con el poder y con un modelo de ser humano y un modelo de sociedad. Entonces, dice Jan Burrell, les gustaría pasar por alto el verdadero trabajo de hoy, el afrontar los desafíos y lidiar con las posibilidades que moldean al mundo que está por venir. No decir, vamos a seguir con esto, que aunque ahora haya problemas en el mundo, si invertimos en esto, si no lo interrumpimos, con esto se solucionará. Si el corazón del ser humano no cambia, no va a cambiar porque haya más tecnología.
Jan Burrell lo plantea con claridad. Esas profecías nos distraen de lo que realmente es la inteligencia artificial y lo que está en juego, con el poder que se está acumulando en torno a los grandes desarrollos tecnológicos de nuestro mundo. Y mientras prometen resolver en el futuro todos los problemas, quedan oscurecidos los problemas que ya hay hoy. Y que con la tecnología que tenemos no hace falta más. El problema, como decía, es el corazón humano. A esa labor de distracción no son ajenos a algunos de los planteamientos éticos que surgen en torno a la inteligencia artificial. Son aquellos que caen en la utilización interesada de la ética. Daniel Innerarity habla de un lavado ético y lo explica así. Dice, este lavado de cara ético forma parte del problema porque apela a un uso en vez de a lo que es en sí. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando... Es que me he ido antes, bueno, lo dejamos aquí. Estamos hablando de que a veces esa insistencia en el uso, de cómo lo usamos, lo que decía al principio, ninguna tecnología es neutral, nada es neutro. O sea, no es un problema de uso, porque en la concepción y desarrollo de esas tecnologías ya hay unas implicaciones. Estos grandes modelos de lenguaje suponen que hace falta consumir unos grandes recursos, que hace falta alimentarlos con una cantidad de datos tan impresionante que no hay un verdadero control de todo lo que está metido en esas estadísticas. Entonces, si optamos por ahí, el trabajo fantasma del que hablábamos, todo ese tipo de cuestiones, si aceptamos que es un problema de uso, ya compramos la narrativa de estas grandes tecnológicas. Y es que el producto está bien, el problema es cómo lo usemos. Hay cuestiones que no dependen del uso. Podemos compararlo también con las redes sociales, que se habla mucho. Pero es que el diseño de redes sociales, muchas de ellas por lo menos, las que yo conozco, no es un problema de uso. Es un problema de que están concebidas y diseñadas con un fin, que tienen a grandes expertos en comportamiento humano, en orientación, entre comillas, manipulación del comportamiento humano para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, no son medios neutros. No podemos asumir que están ahí, podemos usarlas para lo que los queramos. Quieren que las usemos. Y si las usamos, ya se consigue el objetivo, que es el tenernos ahí enganchados. Es clave centrar la reflexión ética en el uso como forma de no abordar los verdaderos desafíos. Si nos quedamos hablando del uso, podemos caer en una trampa y comprar esa pretensión de neutralidad que no lo tiene nada humano. La técnica tampoco es neutra. Elegir entre unas técnicas y otras no es neutro, nunca. Las tecnologías que desarrollamos son fruto de decisiones humanas, no realidades inevitables, que en su misma concepción y desarrollo ya han de verse sometidas al escrutinio ético de todo lo humano. Hemos visto el coste humano y ambiental del desarrollo de algunas de estas tecnologías. No podemos solamente quedarnos con el resultado y pensar en cuál es su uso adecuado. La pregunta ética debe englobar también su propia concepción y desarrollo. Quedarnos en el uso de una determinada tecnología es aceptarla como inevitable en su existencia. Porque nos presente una tecnología, no podemos asumir que es inevitable. A lo mejor podemos decir que ese no es el camino. La inteligencia artificial no es inteligente, no desarrolla conciencia ni autonomía respecto al ser humano y se nos diga lo que se nos diga, el problema no es la tecnología, sino quienes la controlan. Otro elemento importante, que la inteligencia artificial es también un mito religioso. Y además a esta conclusión han llegado diferentes pensadores. De los que están ahí, la mayoría incluso no son ni creyentes, solo Brent Waters, el que está ahí, que es un teólogo moralista protestante, pero los demás no parten de posiciones creyentes ni mucho menos, incluso se declaran como ateos. Pero ¿qué nos dicen todos estos autores de diferente manera, sin detener mucho en ellos? Ven todos ellos que detrás de este desarrollo tecnológico hay un impulso religioso alimentado no por las líneas más ortodoxas del cristianismo, sino por las más heterodoxas, aquellas que de algún modo se han planteado el conseguir con la tecnología implantar el paraíso en la tierra. Tienen su origen en algunas concepciones que se llaman milenaristas, un poco el pensar que con la tecnología y la ciencia el ser humano está destinado por Dios a construir él lo que ha perdido, que es ese paraíso, y que Dios nos ha dado la capacidad para construirlo. Lo que dicen estos autores, que el lenguaje religioso se ha perdido. Muchos científicos y tecnólogos e ingenieros del comienzo de ciencia y tecnología tenían motivaciones religiosas. Lo que nos dicen los autores es que el lenguaje religioso se ha perdido, pero la motivación interna permanece. Y de hecho a Silicon Valley a veces se le plantea como heredera de las visiones muy norteamericanas, apocalípticas, muy ligadas muchas veces a grupos protestantes, de ese rapto, de ese fin del mundo
que vemos en el cine, en la ciencia ficción, y que lo habría impregnado la tecnología. O sea, que detrás de ese impulso tecnológico occidental habría, y sobre todo en el americano todavía más, habría un impulso religioso, aunque haya perdido el nombre, incluso ellos mismos se consideren ateos, pero lo que hay es una nueva religión inmanente en la que la salvación no estaría en una realidad trascendente, sino en manos del propio ser humano, que sería el que conseguiría esa inmortalidad por medios científicos tecnológicos. Ante todo esto, ¿qué hace la teología? Tiene tres líneas. Ignorarla, porque obviamente yo creo que no es lo que tiene que hacer nunca. Asumir el mito, esa narrativa de inteligencia artificial, y quedarse en cuestiones del uso, de cómo usarla, o afrontar el reto, ver lo que nos desafía. De esas opciones, las dos primeras, en mi opinión, traicionan la vocación misma de la teología, una vocación al servicio de la misión de la Iglesia. La teología siempre tiene que estar al servicio de la misión, que es una misión de evangelización. Una vocación que le lleva a estar siempre atenta a la realidad del mundo que está llamado a recibir y vivir el Evangelio. La teología no puede permanecer ajena a lo que el mundo hoy conoce sobre el ser humano, sobre el universo, sobre la realidad entera, porque una cosa es la fe, que siempre es primera, y luego nuestra fe es la fe de los apóstoles o no somos cristianos. Nuestra fe es la fe de la Iglesia Católica o no estamos en comunión con la Iglesia Católica. Pero la teología que desarrollamos tiene un componente en el que parte, razona y se sitúa en el mundo con lo que conocemos. Y tiene que unir esa fe, que es la misma, con la realidad que está viviendo. Un ejemplo de cómo se asume esa narrativa lo encontramos en algunos teólogos, teólogas, son las tres teólogas, que no tienen ninguna duda. Por ejemplo, Anne Foers es la primera, actualmente es profesora en una universidad católica de Estados Unidos, en la Universidad de Buenaventura, en el estado de Nueva York. Ella es protestante, es luterana, alemana, pero afincada en Estados Unidos. Para ella, la inteligencia artificial, sobre todo en los robots, se plantea cuestiones como que pueden ser personas, como que pueden tener alma. O sea, en mi opinión, pierde completamente la perspectiva de lo que estábamos diciendo. Ilia Delio, esta es católica, una teóloga católica, que su evolución es interesante, ha pasado de criticar la inteligencia artificial a abrazarla como una maravilla creada por Dios también y de la que podemos aprender. Se ha ido de un extremo a otro. Noreen Hertzfeld es más comedida, pero en mi opinión también asume ese mito, asume y se cuestiona más el uso que lo que es la inteligencia artificial. Una pregunta, ¿la IA obliga a replantearse la cuestión de qué es el ser humano? En sí misma no. Lo que sí nos lleva a tener que ponerlo sobre la mesa por lo que se nos dice y lo que se plantea a raíz de la inteligencia artificial. Repito, la inteligencia artificial es una tecnología, pero tal como se nos presenta, intencionadamente muchas veces es para cuestionar y reducir al ser. Pues eso es lo que estaba en el origen de lo que decía, esa visión de Giuliano Frei de la Mettera de que el ser humano es una máquina. Entonces tenemos que demostrarlo y construimos algo que es como el ser humano, pero hemos creado nosotros, es una máquina, y estamos demostrando lo que decíamos, que el ser humano es una máquina, porque podemos construir algo que es igual que el ser humano. Y eso es lo que late en el fondo de todo esto. ¿Cuáles son las claves teológicas para afrontar el reto? En primer lugar, la comprensión del ser humano como imagen de Dios, eso es fundamental en la antropología teológica. El encargo de dominio sobre la creación, que es una cuestión de servicio, de estar al servicio. La realidad del mal, que lo uniremos con la construcción de Babel, la conocida como Torre de Babel, y la idolatría, que al final el mito de la inteligencia artificial acaba en la idolatría de la inteligencia artificial. La comprensión del ser humano, este primer eje del desafío lo marca el éxito de la metáfora de la máquina para definir lo humano. Es el éxito de la creación sobre su creador, la rendición del humano a la obra de sus manos. Interiorizada en la metáfora, es asumible la posibilidad de reproducir artificialmente seres semejantes o superiores al ser humano, afirmación de la inteligencia artificial y la robótica. De este modo se eliminan las fronteras entre lo humano y lo no humano y se avanza en la separación de la categoría de persona del hecho de ser humano, convirtiendo a este y a su humanidad en elemento prescindible, ya sea por la creación de una inteligencia artificial superior o por la senda, que hoy no tocamos, de un transhumanismo cuyo resultado final ya no es humano. Unido a lo anterior nos encontramos con el nuevo dualismo información-soporte, porque todo esto es profundamente dualista, inmanente, pero dualista. Un dualismo totalmente inmanente y teñido de un nuevo gnosticismo.
que desprecia la carne, entendida como soporte material y, por lo tanto, prescindible, y reduce lo humano a la información, almacenable y transferible. Cuando dicen que se podrá descargar cerebros, la mente en realidades virtuales y la mente podrá vivir en otros soportes, ese dualismo que separa, con la idea del software y el hardware, separa en el ser humano mente y cuerpo, mente y cerebro, y sin un sentido trascendente, pero en la mente se recibiría unos patrones de información que somos capaces de copiarlos y reproducirlos, pues copiaríamos el ser humano que hay detrás, que no sería más que eso. Otra cuestión es el encargo de dominio sobre la creación. Ahí lo fundamental es verla como servicio. Ahí en la transparencia, en la diapositiva, perdón, y las transparencias ya quedaron un poco atrás, está dos citas de la Laudato Si que lo dice muy clarito. Entender ese dominio como una explotación de la creación no es la interpretación que hace la Iglesia, es la de administrador responsable. Ese señorío sobre el mundo es un señor siempre de servicio, tal como nos ha enseñado Jesucristo. El lavatorio de los pies es un claro ejemplo. Ese ser administradores es para servir. Entonces, no sentirnos dueños de la creación, que podemos hacer lo que queramos, sino servirla. La realidad del mal, que esta teóloga norteamericana, Dan Louise Sutherland, utiliza la Torre de Babel para explicarlo. Otro eje es el de la realidad del mal, que además en todas estas filosofías e ideologías se olvidan del mal, dan por hecho de que nosotros somos capaces de construir un nuevo ser humano transformado o un robot con inteligencia artificial que será mejor que nosotros, que será perfecto, bueno, ni violento, ni nada. Y eso suele ser otra vez un brindis al sol. O sea, están diciendo que somos capaces de hacer algo mejor que nosotros. Aquí la teología cristiana tiene un elemento fundamental que es el pecado, ese concepto que nunca podemos prescindir de él. Incluso la teología del pecado original nos puede ayudar con esto. O sea, pretender que nuestras creaciones van a ser más inteligentes que nosotros y además van a ser completamente buenas, es ignorar la propia realidad del ser humano y de la creación. Lo que dice esta teóloga, lo voy a leer, dice: al construir sistemas y tecnologías que imitan habilidades casi divinas, por supuesto no son divinas, pero lo que ocurre, esa fascinación que preguntamos cualquier cosa y nos responde, que tiene un consejo para todo, sabe de todo, pues parece casi divino, tales como el poder de la predicción o el control del conocimiento de la humanidad, se arriesga a caer en la misma trampa tecnológica de la búsqueda de autonomía que, en último lugar, destruye la naturaleza racional y depende de la imagen de Dios, que es lo que representa Babel. Ese realizarse no desde ser una criatura de Dios, desde ser imagen de Dios, sino rechazando esa imagen y autorrealizarse al margen de Dios. Estas modernas tecnologías sirven como nuevas torres a través de las cuales la humanidad intenta alcanzar una autonomía casi divina, esa realización al margen de Dios. Sin embargo, como en Babel, la realidad es que pueden conducir a la división social, que se representa en Babel con esa división de lenguas, y espiritual más que a la plenitud. Cuando el ser humano intenta realizarse al margen de Dios, el resultado siempre es lo que nos expresa Babel. Para explicar esta posibilidad, la teología tiene el término que decía antes y que es muy importante, que no podemos olvidar, de esa realidad del mal y del pecado. Luego, la inteligencia artificial como ídolo moderno. Ahí está un texto del Salmo 115 que puede parecer obsoleto porque, claro, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, y podemos decir, hombre, pero ahora los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y familia, hablan, nos responden, hay sistemas que ven, que reconocen caras, bueno, pues no es cierto, o sea, porque si hablan es como los loros, que decíamos antes, los loros estocásticos que nos decía Emily Bender. No, es una encadenación, en realidad, de secuencias numéricas que luego se traducen a palabras, pero que no hay un tú que nos esté hablando, no existe eso. Entonces, por eso, bueno, eso lo dejamos. Tienen boca y no hablan. He puesto esa cita que es de
Gustavo Lafontaine, que dice: el loro estocástico es una metáfora utilizada para describir la naturaleza de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los modelos grandes de lenguaje a escala como GPT-4 o ahora ya estamos mucho más. Estos sistemas generan respuestas basándose en la estadística y la probabilidad, modelando cómo las secuencias de palabras tienden a organizarse en el lenguaje humano. Al entrenarse en extensos corpus de texto, que esto es lo que permite Internet hoy día, aprenden a predecir matemáticamente la siguiente palabra en una secuencia, logrando producir respuestas que parecen coherentes y contextualmente apropiadas, pero que se producen mediante cálculo, no hay detrás una mente. Entonces, podemos afirmar, como el Salmo, que por mucho que nos digan que hay una mente o que hablan, no, podemos decir, tienen boca y no hablan. Son loros estocásticos, podemos decir, son loros. Y tienen ojos y no ven. Pues decir, hombre, pero si reconocen reconocimiento facial, pues no. Volvemos a caer en el mismo error. No ven. Entonces, los sistemas de reconocimiento de objetos en general, y especialmente facial, que nos impacta más, pueden hacernos creer que la inteligencia artificial ve. Es una antropomorfización, no ve nada. No, que percibe de algún modo objetos, pues no percibe ni personas, ni paisajes, ni animales. Algo que nos puede ayudar a comprender es lo que voy a comentar ahora. Pero volvemos a hacer lo mismo. Lo que nosotros percibimos con una imagen y le damos un sentido global, lo que llega al ordenador de esa imagen vuelven a ser números, se reduce a información numérica y lo que manejan, como solo manejan números, y repito, al decir solo, sigue siendo tecnológicamente algo impresionante. El problema es cuando hacemos o decimos que es algo que no es. Al final maneja patrones y no está viendo una imagen, está manejando unos patrones y comparando, y entonces por eso puede decir, esta imagen es como esta, o en esta imagen hay un coche, porque al estudiar patrones y hay seres humanos que la han entrenado y cuando dice que es un coche y no hay un coche, le dicen que no, y tienen en cuenta cuando le dicen que sí, cuando le dicen que no. Y digamos, esas fórmulas se van reajustando para cada vez acertar más. Pero es acertar, literalmente, no es ver. Entonces, he puesto ahí, aunque no se ve muy bien, coloco también el artículo, la fuente. Estos autores, no se ve muy bien, pero ahí hay un señor con unas gafas y, por ejemplo, debajo hay una actriz. No me acuerdo el nombre, pero es lo más significativo. Entonces, con esas gafas que se ha puesto, el reconocimiento facial dice que es esa actriz. A ninguno de nosotros, ese señor se ponga las gafas que se ponga, vamos a decir que es la actriz de abajo. No hay, porque vemos. Incluso hasta quitándome las gafas seguiría diciendo que no es la señora de abajo. Pero es que el ordenador no ve, reduce esa imagen a patrones y estos investigadores han conseguido alterar patrones con unas gafas que llevan unos colorcitos y generan unos patrones que resulta que son los mismos o le llevan al ordenador de los de esa señora de la foto. ¿Por qué pongo esto? Para que veamos que no ven. Entonces, podemos decir lo que dice el Salmo, tienen ojos y no ven. Aparte de todos los problemas que hay con lo que se llaman los sesgos. El reconocimiento facial en Estados Unidos, es que es terrible. En Estados Unidos han adoptado esto con una gran facilidad en todos los ámbitos. Es decir, el reconocimiento facial. Y luego ha habido muchas denuncias en el sentido de que a las minorías son con los que más problemas tienen con reconocimiento facial. Porque al final, si no le alimentas con una serie de datos, no el programa y se puede equivocar. Arrestos simplemente basándose en lo que ha dicho el algoritmo y luego resulta que ha reconocido mal. Y a veces así en las noticias a afroamericanos que les identifican como gorilas. ¿Y qué hizo la compañía para solucionar eso? Como era muy difícil, porque hay que alimentar con un montón de datos, pusieron el filtro del programa que nunca reconocía a nadie como ningún gorila, no los reconocía, y entonces evitaban que se viera eso, porque cambiar eso era muy difícil. Pero es que también el sistema judicial norteamericano tiene una serie de programas para la libertad provisional, lo dicen los algoritmos, y suelen ser siempre propensos a concederla a los blancos protestantes, anglosajones y las minorías, sobre todo afroamericanos y latinos, pero sobre todo afroamericanos, nunca, porque el programa, sus estadísticas dicen que es más probable que delincan y lo ha dicho el algoritmo. En Washington, en DC, empezaron con programas para despedir profesores del sistema público. Ahí los funcionarios no es como aquí. Entonces, si el algoritmo decía que este profesor no tenía buenos resultados, se despedía. Razón, lo ha dicho el algoritmo. Claro, el problema de esto es que a las personas que tienen que decidir, con lo difícil que es decidir,
cuando se tiene responsabilidad sobre personas, a veces las decisiones son difíciles. Claro, pues qué más cómodo que decir que lo dice el algoritmo. Yo no. Eso es muy peligroso para la sociedad, para los estados, el que la responsabilidad sea de los algoritmos. Unos algoritmos que están hechos por humanos y que tienen unos sesgos. Entonces, bueno, me he ido un poco, pero era con lo de que no es en ese sentido oro todo lo que reluce. Y, de hecho, también algo que está investigado es, ahora que se habla de la conducción autónoma o los coches pues, que asisten ya los más modernos que reconocen señales y demás, como el coche no ve las señales, sino que ejecuta esto, pequeñas modificaciones en una señal que al ojo humano son imperceptibles pueden hacer que el sistema no reconozca la señal. Lo que ocurre con esta señora y con... Claro, hay que saber para engañarlo, pero alguien, y desgraciadamente siempre hay gente que puede querer causar algún mal. Una modificación en la señal de tráfico pensada para engañar al detector, que nosotros seguimos identificándola, igual es un señor en una conducción autónoma o semiautónoma que se fía de que el coche detecta la señal, no se preocupa, había un stop y el coche está manipulada, nadie lo detecta, pero el coche no la reconoce. Luego, la culpa es del señor porque él tiene que estar atento, pero algunos accidentes que ha habido en Estados Unidos con coches autónomos, en teoría, el señor tiene que estar atento, pero todos sabemos qué es lo que pasa. Mantener la tensión, que tengo que coger el volante y si pasa algo, nos relajamos. Y ha ocurrido por eso. Lo que le ocurre a los pilotos de aviones. Algunos accidentes que ha ocurrido últimamente, ahora es más seguro porque es inteligencia artificial. Pero cuando la inteligencia artificial dice, uy, por lo que sea, que pilote el humano, porque hay un sensor que se ha estropeado, no sé qué, no tienen la destreza que se tenía cuando el piloto pilotaba constantemente, que ocurre como en un coche. Sabemos que cuando nos dan el carnet de conducir, hasta que no nos sale solo, realmente no sabemos conducir. Pero si no conducimos nunca, porque el coche conduce solo, y pasa con los aviones, yo sé la técnica, pero en una situación difícil no tengo las herramientas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la teología tiene que desmitificar la inteligencia artificial desde su comprensión del ser humano y sin complejos, con una vocación de servicio a la creación. O sea, no podemos admitir que sea bueno lo que parte de la explotación de otros seres humanos o de la naturaleza, que la realidad además está tan presente, que no hay nada neutro en estas realizaciones y que esa tecnología puede también llevarnos a consecuencias muy negativas, como toda tecnología, lo sabemos. El problema no está en la tecnología, sino en el corazón humano y la idolatría. Que al final pensemos, adoremos nuestras propias realizaciones, que es el problema de la idolatría ya desde el Antiguo Testamento, es que lo que adora es algo, como decía el Salmo, creado por nuestras... Convertimos en Dios nuestro a lo que hemos creado. Con lo cual nos reducimos a nosotros mismos, porque nos ponemos al servicio de algo que es incluso menor que nosotros, en vez de ponernos al servicio del Creador. Muchas gracias. Supongo que ahora habrá turno de preguntas. Sí. ¿Hay alguna pregunta? No hay... Bueno, o no se ha entendido nada o está todo muy claro. O... Sí, ahí hay una pregunta. No, una pregunta. Entonces, lo que hace falta es saber utilizar, eso es como un instrumento, ¿no? Claro, hay... Como tecnología, sí, pero luego también algunos desarrollos no. Por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje tienen ese problema que digo de la sostenibilidad, de los recursos, del uso de tal cantidad de datos que a veces no hay un control de todo lo con lo que se alimenta, y eso es un problema. Hay quienes apuestan por modelos más pequeños, que sepamos realmente con qué datos se ha alimentado. Y los grandes modelos que ahora se están promocionando sí que tienen sus problemas éticos, no es solo el uso. Ahora, en sí misma la tecnología, si se orienta no por grandes modelos, sino por pequeños modelos, y luego no se le da la última decisión. No puede ser que un algoritmo, lo que decía Joseph Weizenbaum, no se puede dejar que sean los algoritmos los que tomen decisiones que afectan a vidas humanas. Al final, el que tiene que ser responsable de la decisión tiene que ser un ser humano. Que sabemos que nos apoyamos en la tecnología, pero tiene que haber un ser humano que sea responsable de la decisión. No, lo ha dicho el algoritmo, pero es que el algoritmo no es más que un algoritmo que hemos hecho nosotros. Pero esos modelos que decían más pequeños, sí, que pueden ser más viables.
Hombre, sigue siendo estadística y probabilidad. ¿Quién los crea? No, hay científicos y ingenieros que están creándolos. Lo que pasa es que las grandes tecnológicas no es por lo que apuestan, es otra cosa. En este momento, lo que está triunfando, incluso también se habla que puede haber una burbuja de la inteligencia artificial por problemas de financiación, porque esos grandes modelos tienen un gran problema de financiación. Y las burbujas no quiere decir que después vuelva a donde estaba. Cuando hubo la burbuja del .com, no desapareció ni Internet, pero hubo un reposicionamiento. Entonces, ahí el control lo tienen hoy día las grandes tecnológicas que apuestan por los grandes modelos. Es lo que hay. Y por eso todo lo que nos estamos viendo de esa hambre de centro de datos, esa hambre de chips electrónicos, intentan captar todo lo que se fabrica, incluso a veces crean problemas de abastecimiento, porque necesitan crear tantos centros de datos, pero claro, hay que colocar muchos circuitos en esos centros de datos, muchos chips, que tienen que ser fabricados por alguien. Entonces, si se fabrican mucho para eso, no hay para otras cosas, se encarecen. Esto se está yendo a unas escalas tan grandes que crea complejidades y problemas. Aunque nosotros luego nos metemos en ChatGPT y nos encanta porque nos soluciona todo, pero hay que ver lo que está detrás también. Sí. Pues damos las gracias a don Francisco Génova por la charla que nos ha dado, que nos ha abierto una panorámica extraordinaria. Es ciertamente denso lo que nos ha dicho y es amplio, y luego ya los próximos días se concretarán más los que vienen ya a continuación. Una vez que nos ha puesto las bases, pues por ejemplo mañana va a ser Relaciones y Comunicación, que es muy interesante, el director de Vida Nueva, o al próximo día también Rafael Monterde, y finalmente la cosa más espiritual, diríamos, de la que será la religiosa, la interioridad. Todos los días son muy interesantes. Pues reconocerle, le damos ciertamente las gracias por haber venido, y simplemente también recordar que aquí, como es costumbre, como en las iglesias, no pasamos la bandeja, pero casi, y se ponen unos sobres al final, si alguno quiere colaborar se lo puede llevar y otro día traerlos para ayudar un poco a los gastos que hay estos días. No se cobra ninguna matrícula ni nada, pero si se quiere colaborar, pues bienvenido a la colaboración. Pues muchas gracias y buenas noches.